Bueno, con la gentileza y también el agradecimiento al licenciado Eduardo Paredes, historiador de aquí de la ciudad de La Tacunga, muy conocido por sus libros que ha sacado sobre la Mama Negra, también uno muy conocido y que creo que la mayoría de los latacungueños tenemos, que es el Tierra Mía. Pues voy a proceder a hacerle la siguiente entrevista sobre la Mama Negra. El tema mío ha sido, o bueno, esta entrevista dirigida a los representantes de la Mama Negra, también historiador, lo que se refiere a un periodista y también un organizador. Licenciado, muy buenos días. Gracias por abrirme la puerta de su hogar. Ayúdame un poquito más de su trayectoria, de los libros que ha hecho aquí en la ciudad de La Tacunga. Bueno, para simplificar, yo al término de esta entrevista le daré mi currículum vitae para que extraiga más bien usted lo que le interese. Muchas gracias, licenciado. Licenciado, hablando ya y adentrándonos un poco más a la Mama Negra del mes de septiembre, ¿por qué cree que la festividad de la Mama Negra ha ido perdiendo su valor cultural al pasar el tiempo? Lamentablemente por la sincretización de valores, ¿no? Originalmente la fiesta nació como una forma religiosa de gratitud a la Virgen Mercedaria en su templo de la Tacunga. Pero en el caso de la novembrina, más bien surge desde el barrio Centro en el año 64 para amenizar la festividad del 11 de noviembre. Pensaban recrear al público presente, dar acogida a los turistas y mejorar aquellas presentaciones que estaban depauperadas ciertamente por el exceso de licor, el exceso de pleitos y muchos gastos que a veces a los tiznados les dejaban endeudados y tenían que hacer el pago los hijos y hasta los nietos. Entonces, ya desde los años 60 del siglo anterior, las cosas iban cambiando. Tanto que cuando el municipio de La Tacunga lleva adelante una fiesta que prácticamente ha completado los 40 años, el problema se agudiza porque se politizó la presentación de la antigua capitanía, se comercializó y lamentablemente quienes asistían, especialmente los puereños, los mochileros que les decían, en agradecimiento iban armando tremendos problemas y hasta cierto quiebre moral muy criticable. Entonces, pues prácticamente se abusó del auto sacramental original, que repito, era un culto de hiperdulía a la Virgen Mercedaria en su templo, como agradecimiento por favores recibidos. Nada tenía que ver con la política, con el comercio, ni con razones inmorales que se presentaran. O sea, definitivamente podríamos decir que el valor cultural sí se perdió en la fiesta de la Mama Negra. Bueno, hubo una especie de robo, digamos así, en estos términos exactos, de la fiesta auténtica, porque usted sabe que si hablamos de folclore, el folclore primero es anónimo, el segundo es del pueblo, y tercero, en este caso, los dueños de la capitanía, ahora conocida más bien como Mama Negra, eran los devotos de Mercedes, los cargadores, los barrenderos, las cuadreras, las regatonas, es decir, aquellas mujercitas que hacen sus ventas en la plaza. El momento que se mete en la solapa municipal a esta presentación, bueno, las cosas cambiaron totalmente, ¿no? Porque fue un empoderamiento de cosa ajena. Claro. Licenciado,
También en esto de la mama negra, que es muy importante precisarlo, ¿cuáles son las representaciones y simbologías de la fiesta como tal? En el caso de los personajes, tal vez. Claro que sí. Bueno, la fiesta original es un grupo familiar de negros que prácticamente salen de la esclavitud. Usted sabe que en la época colonial fueron preponderantes las minas de Sicchos, minas de plata de Gualaya y Zarapuyo, y las minas de Nuestra Señora la Antigua, lo que es ahora Macuchi, Ah, ya. que fueron explotadas por los norteamericanos desde 1936 hasta 1945. El caso es que en 1745 hubo una rebelión de negros en las minas de Zarapuyo, en Sicchos, minas del señor Vicente de las Rosas. Dicen que 500 mestizos de Píllaro, Latacunga, e inclusive un grupo de indígenas, cerraron las bocaminas y lograron liberar a todos los negros que eran explotados allá. Y eso es lo que motivó una especie de remedo de el éxodo que hacía Mama Negra, Taita Negro o Ashanguero, los negritos que hacen de loadores, los que hacen de champuceros y que son los que dan de comer a los hijos de la Mama Negra. Mire, decíamos un grupo familiar porque si usted va dándose cuenta en la presentación original, eran cuatro los negritos, dos varones, dos mujeres, que representaban a los hijos de Mama Negra. Y la propia Mama Negra va haciendo bailar a una muñeca que en devoción a la Virgen siempre tuvo el nombre de la Virgen, María Mercedes. Aparte de esto, hay los palafreneros y otros personajes secundarios, pero les repito, originalmente es un grupo familiar que hace esta procesión o participa en este auto sacramental como gratitud a la Virgen por favores recibidos. ¿Cuáles son los favores recibidos? La liberación, ¿no? Por eso es que cuando usted le ve a la Mama Negra, le ve llena de colorido, pañolones de burato que se cambia en cada esquina, collares, zarcillos, pulseras. Es decir, ya no es una esclava, porque una negra esclava no tiene nada. Claro. Haciendo gala de riqueza y colorido junto con sus personajes. Ahora hay que hacer una aclaratoria. Inclusive a la presentación original se fueron añadiendo un grupo de comparsas. La Mama Negra no es una comparsa, es una comparsería, porque son 15 o 16 comparsas originales. Entonces, a través del tiempo se ha hecho una serie de inclusiones que son respetables ciertamente. Por ejemplo, mire, ahí tenemos a los huacos, que son seres legendarios, inclusive fueron los escoltas del Inca Atahualpa hasta cuando fue capturado en Cajamarca. Cuando los españoles le toman preso, ellos lucharon defendiéndole hasta el último. Tenemos los yumbos, que representan a grupos orientales que invadieron la olla de la Tacunga en tiempo remoto. De allí, pues, algunos remedios inclusive de la gente colonial, ¿no? Por ejemplo, las carichinas, que representan a las esposas de los jefes de la colonia, en este caso los que salen en la capitanía, ¿no? El alguacil, los capitanes, por ahí los abanderados. Hay que hacer una aclaratoria. Originalmente eran tres los abanderados. El uno llevaba la bandera de España, el otro la bandera de los encomenderos
Y finalmente un tercero, que es el único que ha quedado, el que llevaba la huipala, que es una bandera a cuadros, huipala, una bandera a cuadros que representa los colores del arco iris, ¿no? Arco iris o cuichic en quichua. Licenciado, en estas representaciones y simbologías, ¿le podríamos también mencionar a Virgen de Mercedes como un símbolo de la fiesta? Como símbolo, no de la fiesta, más bien dentro de la religión católica. Por eso es que estos grupos de personajes, tanto paganos cuanto los otros que ya fueron adentrados con la religión católica, con la llegada de los españoles, no entran al templo. Usted ve que hay un respeto profundo, no entran al No templo. entran, así Se es. ponen en la puerta lateral que se llama la puerta del perdón. Hasta allá los homenajes del capitán, no solo a la Virgen, ¿no? Hay una serie de homenajes y bailes que se van desarrollando como ceremoniales para que, por ejemplo, se recojan las limosnas. Claro. Los que autorizaban la fiesta son los comendadores. El comendador general subía al púlpito y nombraba a los priostes del año futuro. Si los priostes tenían condiciones económicas, la fiesta era extraordinaria, con todas las de ley. Pero si el prioste era pobre, también se hacía la fiesta. Claro. Tenía que valerse de lo que hasta ahora conocemos como las cochas. Originalmente las cochas son un préstamo, una especie de préstamo en dinero o en productos, en licores, en trajería. Ahora, como símbolos de el auto sacramental o auto popular, que así lo llamamos, podríamos nombrar otros personajes, ¿no? Dígase, por ejemplo, los capariches, barrenderos o zapadores. Desde época remota, con la conquista de los incas, estos eran los que iban barriendo las calles por donde iba a pasar la caravana oficial, en este caso el inca y sus vasallos. Iban barriendo. Igual cuando se trata de un acto importante como este de la presentación de la capitanía, son los primeros que salen, antes del ángel de la estrella. Igual los huacos. Los huacos inclusive recorren algunas calles como un anuncio, como un parlante, como para decir va a haber mama negra. Entonces, ese es un anuncio. Cuando usted vea el grupo de huacos, dice, no, pues ya va a salir la capitanía mama negra o fiesta de la Virgen de Mercedes. También hay otros grupos llamados ocultos. Dígase, por ejemplo, los que van llevando el trago para abastecer a las comparsas, ¿no? Claro. Ahí sí a las comparsas. Diga de cholas ofrenderas, de cholas veladoras. Los que van brindando también son los negros loantes. Bueno, ellos van rotando a través del desfile y van brindando el licor que le llamaban antiguamente el perseguido. Le llamaban el perseguido porque era licor de contrabando, ¿no? Y usted recordará que antiguamente sacaban el contrabando a escondidas de los guardas de estancos. Entonces, ¿quiénes perseguían a los aguardienteros? Eran los guardas. Perseguían, les cogían en cualquier sector y les quitaban el producto. Por eso este producto, el trago, se llama el perseguido, ¿no? Hay otra serie de mistelas y licores. Esto van abasteciendo los ocultos. Hay otros ocultos, por ejemplo, el que va llevando una mesa para que cuando se canse el achanguero, que era uno solo en la fiesta, ahora, de acuerdo a las posibilidades, en la del 11 de noviembre, meten 5, 10, 20, no sé. Inclusive en la propia fiesta ya le han aumentado.
pero originalmente es uno porque el achanguero está ahí tan negro, el Claro, marido de el la marido de mama Mama negra. Negra. Por eso va cargando los productos sin cocimiento. Todos los productos son crudos, Cruz. incluyendo licores y frutas, porque eso sirve para el remate. Llegan a la casa del prioste y ahí sí la preparación, Claro. el remate. Lo que tiene que abastecer a toda la gente, a los propios y a los invitados, ¿no? Para anunciar esto, por ejemplo, hay la camareta, que ya va a haber el remate al fin del desfile. Y al comienzo también hay la camareta, le revientan la camareta como anuncio de la salida de las comparsas. Ya. El licenciado, ¿cómo se Falta, debería...? falta, perdón, Ay, falta siga nomás. otro grupo de los ocultos que le decía, que son los que van abasteciendo de pólvora Ya. a las escopetas. Yes, ya, ya. Entonces, en las esquinas hacen las salvas, homenajes, disparos, pero esto tiene un sentido antiguo. Hacen la parada, hacen el cambio de pañolones de la mama negra. Bueno, como sea, en las paradas, antiguamente los comendadores mercedarios recogían las Las limosnas. limosnas. Licenciado, ¿cómo se debería educar, explicar y difundir a la ciudadanía de la fiesta de la Santísima Tragedia para que de este modo la festividad permanezca en el tiempo? Sabe que últimamente hubo una reunión de intelectuales, entre ellos el personaje del 2018 que caracterizó a la mama negra novembrina, el doctor Marco Herrera. Él está coordinando la elaboración de un estudio completo con la recopilación de documentos originales de todos los tiempos, que sirva como documento base para las nuevas generaciones y particularmente para los organizadores, ¿no? Tanto los auténticos cuanto para los de noviembre, porque va a ser muy difícil pues que se le colapse a esta festividad copiada de noviembre. Usted ve que ha durado ya más de 40 años, Así 41 es, años. Y ha crecido, va va creciendo y seguirá creciendo. creciendo, especialmente por la presencia del turismo nacional e Nacional, internacional. internacional. El caso es que el coordinador que le digo, el doctor Herrera Mama Negra 2018, ha acogido gente. Yo también estoy participando en el grupo de trabajo. Hay un representante de la Casa de la Cultura, Miguel Ángel Rengifo, también representa al municipio de La Tacunga. Está Pepe Bedoya, antropólogo, uno de los buenos pintores, Manuelito Guerrero Pérez. También otro investigador genealogista nuevo, un joven que también es fotógrafo profesional, ya se ha licenciado aquí en la Universidad de Cotopaxi, Alonso León Cajiao. Ya. Bueno, lo cierto es que con este grupo estamos trabajando y ya tiene los auspicios del doctor Herrera para publicar el libro que le digo, que van a obsequiar a las instituciones, a las bibliotecas estudiantiles y a todos los interesados en la investigación folclórica. Entonces es un gran aporte y creo que va a servir de base para que no se sacrifiquen los verdaderos valores de esta Claro fiesta. que sí. Licenciado, ¿cuál es el rol de cada uno de los personajes de la festividad? Empecemos hablando de la Mama Negra. No, tendríamos que empezar hablando del principal, Principal, o sea, el que rompe el ceremonial. claro, Es el ángel de la estrella, Ángel de la Estrella. que originalmente no estuvo en las antiguas presentaciones, ¿no? En los años 60, los tiznados, o sea, los dueños de la fiesta, incluyeron al ángel de la estrella. ¿Qué es el ángel de la estrella? Es el que hace una caracterización como anunciante del natalicio de Jesús ante la Virgen. Es decir, en el asunto religioso dice el momento de la anunciación.
eso representa, aunque usted sabe que también es parte de la fiesta navideña, ¿no? Claro, En la fiesta navideña, además del ángel de la estrella, también habían los reyes. ¿Se acuerda de los tres reyes los tres magos? Reyes Magos. Ya. Todos ellos, incluyendo el ángel, obviamente eran los que salían en toda la temporada navideña hasta el 6 de enero, que se terminan las fiestas del Niño Jesús, ¿no? Los Claro, homenajes los homenajes. al Rey Manuelito, a Jesús. Cuando la estrella de Belén les anunciaba esto. Entonces ahí aparecieron los tres magos, ¿no? Los tres reyes magos. Y también está ahí el ángel de la estrella, como le digo. El momento que a María le anuncia que va a tener un hijo. Por no asuntos mundanos, sino por obra y gracia del Espíritu Santo. Eh, De ahí viene lo que usted dice. Ahí ya claro, está la Mama Negra. La Mama Negra obviamente es uno de los personajes que representando a su familia y con su grupo familiar rinde este culto que le digo. Cuando es a la Virgen se llama hiperdulía, culto de hiperdulía. ¿Por qué este homenaje a la Virgen? Ya le dije, ¿no? claro, Por favores recibidos, por favor. especialmente por haberle sacado de la esclavitud. Esclavitud. Ya. De ahí podríamos seguir Ángel del- Bueno, representaciones, hablemos solo de los principales, claro, ¿no? de los principales. El abanderado, Ya, el abanderado actualmente representa a los antiguos indígenas del Tahuantinsuyo que utilizaban esta bandera a cuadros que le digo se llama huipala, Huipala. primero con los 7 colores que representan el arco iris. Y segundo, también con presentaciones igual que los que utilizan las banderas en el mundo. Es decir, por ejemplo, hablemos de los policías, hablemos de los militares, ¿no? Fundamentalmente en acciones de guerra. Igual, en Ecuador, en Perú, en Bolivia, utilizaban esta bandera cuando las luchas guerreras. Es decir, los mismos acontecimientos. Lo que no hay que confundir es con la bandera morisca. ¿Qué bandera morisca? Cuando salen por acá los abanderados en el 11 de noviembre, para dar un explicativo, dicen la bandera morisca. ¿Qué bandera morisca? La bandera morisca es otra total, es una bandera blanca, Ah, ¿no? Entonces, esta se llama huipala. Esta bandera a cuadros utilizaron nuestros aborígenes. Entonces, hay una equivocación terrible, ¿no? Que hay que aclarar. claro. Hay que aclarar. Otro que salía representando a los caciques de la tierra, en este caso a los Hacho y a los Ati, que fueron los más grandes caciques, ¿no? Los Ati entre Píllaro y el antiguo Salcedo. Ahí nació inclusive el primer defensor de Quito ante la invasión de los españoles. Me refiero al Ati Rumiñahui, él es de Píllaro, Ati Rumiñahui. Y los caciques Hacho, que prácticamente manejaban todos los conglomerados indígenas de lo que ahora es Saquicilí, Pujilí, 22 parcialidades tenían los Hacho. Igual en el caso de la presentación de noviembre hay otra confusión. Le decían el rey, ¿no es cierto? El rey, pues era el rey, el cacique, lo máximo. Entonces los del barrio centro en el año 64 le sacan al rey a un señor Parreño, Leonardo Parreño, en el 64 barrio centro. Y hasta el año 80 se mantiene el rey. Ya. Los del barrio centro hicieron 4 presentaciones. En el 64, en el 68, en el 74 y en el 75, con Alfredo Dávalos. Esa fue la última Mama Negra del barrio centro. 4. Cuatro. ¿Qué pasa? Que
hicimos la del municipio. Yo también cometí un error en mi vida, ¿no? Nunca debí colaborar. Yo era presidente del comité de fiestas 3 años consecutivos. Colaborar para sacar esta copia. Claro que no la distorsionamos, pero a la final estábamos usurpando, esa es la palabra. Era una usurpación del folclore original, ¿no? Claro, Estábamos usurpando. Por cariño a la tierra, para rescatar, darle oxígeno, ya no había Mama Negra, ni de Tiznados, ya desapareció todo, ni del barrio centro. Entonces sacamos en el 78 a Carlos Degas Barea, la primera Mama Negra de noviembre. Enrique Terán Naranjo, Mama Negra del año 79. Y Mario Argüello Campaña, Mama Negra del año 80. Hasta ahí doy fe yo porque estuve de presidente los 3 años como concejal. En el año 80 sale de rey el señor Mogro Barriga, Jorge Mogro Barriga. Y se le ocurre ponerle al personaje Rey Mor, Rey Moro. porque fue a ver la tragedia en Guaitacama. Ahí sí habían los Reyes Moros. 100 años antes había la presentación Reyes Moros, tejedores de cintas, San Juanitos, el Gallo Compadre. Eran fiestas de Guaitacama. Entonces, les repito, ahí está con nombre y apellido, Jorge Mogro Barriga. Al calor del entusiasmo le pone Rey Moro. Claro. Ahí aparece el Rey Moro, porque nunca más antes hubo esto. Rey Moro. Igual cuando le tocó un año antes al señor Enrique Terán, que ya está fallecido, se le ocurre cambiarle el nombre a la muñeca. Dice que una antepasada de él ha sido heroína de la Tacunga, que ni sé cómo, que se llamaba Manuelita Baltasar. Y le pone Manuelita Baltasar. Pero eso está mal, pues. Claro. Entonces son improvisaciones personales. Estaba mal como yo también fallé organizando eso en el 78, ¿no? Nunca pensamos lo que iba a suceder. Una barbaridad completa. Ahora entiendo que ni los mecenas van a solucionar las presentaciones futuras. Debería ser el gobierno, ¿no? Claro. No, que le declaramos patrimonio, dice en el 2005, gastan unas hojitas de papel. Eso no es. El gobierno debió poner ahí en una de las cláusulas: anualmente apostaremos con tanto para Para que la se haga festividad. la fiesta. Entonces Claro. ahora lo que hay es el entusiasmo. Conversaba con Marco Herrera, un buen amigo, y esta última Mama Negra, y le digo, ¿y qué fue lo que recaudan los 50 centavos mensuales Claro. en el cobro de los impuestos Pues, a todos los latacungueños y hacen $90,000? Dice, no nos han dado un real, no han gastado para nada. ¿Qué también pasaría con esa plata? Ya. Entonces, y dicen, no, pues, cada uno de los personajes para lucirse, para quedar bien, nos hemos gastado. Yo me gasté 5,000, dice, en solo la la trajería. quería. Y con los gastos de licores y atención a la gente y todo. Bueno, solo Dios sabe. Entonces, hay un entusiasmo tal, la gente se emociona y no escatima gastos económicos. Ya, lo que me toque gastar con tal de salir en la presentación. Claro. El rol del embajador en la fiesta, ¿cuál es? Es una especie de teléfono, le diría, no celular, no. Es un enlace entre la divinidad, entre Dios, la Virgen, los santos y el pueblo llano, el estado llano, la gente que como seres humanos necesitamos poner fe Claro. en todos nuestros actos hasta cuando vamos a la otra orilla, ¿no? De la bandera, del capitán. El rol del Él es capitán, el principal. el principal. Siempre fue el principal personaje de la capitanía. Ahí está el Claro, nombre, ahí pues, está el nombre. capitanía. Entonces, era el encargado de poner el dinero para organizar la fiesta 3 meses antes, el que iba de casa en casa con las ofrendas, eh, tenía un nombre. Bueno, inclusive había la mesa Tandai para que coman todos y para cogerles, pues no, a los personajes. Un día a cada uno de los personajes. Los ensayos eran 3 meses, con 3 meses de anticipación.
especialmente cuando se trataba de los negros loantes, ¿no? Que tenían que Claro. aprender las loas y tanto más. El capitán es el prioste mayor o presidente. Según las fiestas, pues al capitán le dicen presidente, Presidente. prioste mayor. En este caso es el capitán Capitán. de la capitanía. Del abanderado, ¿qué podríamos decir? No, pues ya dijimos. Claro, claro, ya dijimos del abanderado. El que representa a España con la España, bandera de España con la España. bandera de Los España. encomenderos eran los dueños de la tierra, pues, los que manejaban a los indígenas. Por eso, en las encomiendas habían los mitayos, los indígenas que eran los encomendados, los que hacían la recolección de cada año los productos de la tierra, los animales, dígase gallinas, cuyes, conejos, y el dinero, ¿no? En ese tiempo, tal vez los patacones, el peso fuerte, el peso de 8 reales, el maravedí, las monedas de esa época. Recogían ellos y le iban a dar al señor encomendero, pues, el patrón. Claro. Cada año había esto. Igual recogían los diezmos, las primicias, los curas, encomiendas. Entonces había la bandera de él, señor Señor. encomendero. Y la otra que le digo de los indígenas, de los tiznados, la huipala, Huipala. que especialmente servía en guerras de conquista, ¿no? Claro. Porque nosotros no somos únicos. Aquí tenemos a tribus, las más antiguas, los paeses, que usted le conoce como los panzaleos, Manzalejos. del señor Gijón y Camaño, pero originalmente son paeses venidos del Alto Pasto. Paeses, chimoes, uropoquinas, tenemos a los colorados, a los atacameños, a los caras, a los yumbos orientales, a los lubacanes, sáchilas, y finalmente vinieron los incas. Los incas nos dominaron unos 100 años no más, ¿no? Primero Tupac Yupanqui, después Huayna Cápac, y finalmente cuando se partió el territorio, al norte Atahualpa, al sur Huáscar, pelearon los hermanos y ahí nos caen los conquistadores españoles. Españoles. Licenciado, ¿cuál es la realidad sociocultural y económica en la cual se desenvuelve la fiesta de la Mama Negra de septiembre? Vuelvo a repetirle, hay años donde el prioste tiene todas las, Claro. prioste y familiares, Familiares. todas las condiciones económicas, pero también han habido años de pobreza, ¿no? Claro. El prioste no ha tenido las mejores posibilidades, pero para evitar castigo divino, obviamente tenían que hacer la fiesta. Y aparte, inclusive, de la jocha que le digo que es una especie de préstamo en asimismo productos, ¿no? Dice, te doy 2 chanchos, conejos, 5 quintales de papas, te doy cuyes, o te presto tantos pesos o sucres, de acuerdo a la época, ¿no? O yo alquilo la trajería y después me pagas, obviamente. Las bandas de música, los licores, es un préstamo, porque a futuro el otro, el que le prestó, dice, ya, ahora sí, págame. Ya, dame los 20 cuis que te presté Claro. como jocha. Es la auténtica jocha, no lo que hablan barbaridades ahora aquí los del 11 de noviembre, ¿no? Claro que sí. Ya. Licenciado, qué características culturales aporta la fiesta de la Santísima Tragedia en la construcción de la identidad cultural en nuestra ciudad? Bueno, es un privilegio para la Tacunga, porque es la única ciudad en el mundo origen de la capitanía. Aquí nació. Han habido una serie de copias que se han hecho en las parroquias de la propia Latacunga. Ahora se hizo inclusive en el corazón Cantón Pangua, se ha hecho en Pasto, en Ipiales, en Riobamba, por nombrarle otros sitios. Pero esto está muy mal, ¿no? Porque deberían respetar, poner límites a cada uno a cada una de las manifestaciones folclóricas, porque el Ecuador al menos es rico pues en esto. Entonces, sacaron en Pango a la Mama Negra mal, 2 años, pero cuando sacaron la fiesta del Montubio, bien pues, con presentaciones de los montubios panguenses, de elección de la Montubia,
la producción del aguardiente, los productos del subtrópico, la elaboración de la panela, cosas típicas de la región. Y eso está bueno, pues. Esa es la auténtica promoción. Lo grave del asunto es que si le van a copiar a la mama negra a todos, da la impresión de que nuestros vecinos no van más allá, pues no de la mama Claro. negra. Es decir, no hay un pensamiento más amplio para promocionar a sus espacios, a su ecosistema, con lo propio, pues con lo auténtico. Entonces, por ejemplo, en la Tacunga, sí, pues la presentación de la capitanía es auténtica desde Auténtico. época colonial. Desde 1742, en que se le rinde homenaje, el primer homenaje a la Virgen, con toros y comedias, no obviamente con la pieza como ahora la vemos, pero sobre todas las cosas, nombrándole patrona contra las furias del volcán. Es la primera erección que se le hace a la Virgen por defensora ante lo que pasó en el año 1742, reviente el volcán. Y dicen que en tropel le sacaron a la Virgen, le llevaron al Calvario, y ya todos se confesaban a voces porque decían, se acabó, pues no. Venía la avenida de agua por el Bajial y los materiales piroclásticos obscureciendo el firmamento. Entonces, ¿cómo sería la fe y también la desesperación de la gente que le vieron a la Virgen levantar su mano diestra, mano derecha, y el momento que levantó la mano, dicen, se aplacó la furia tectónica que estaba arrasando la región? Esa fue la causa para la que 9 de diciembre del 1700, el 9 de diciembre fue el aluvión. A los 8 días del aluvión se reúnan el corregidor Pedro Pérez de Anda, el comendador mercedario, un señor Pedro Páramo, y la señora María Gabriela Quirós, la primera priosta, ¿no? Le proclamaron patrona contra las furias del volcán y la señora dijo, doy 850 pesos de rédito, es decir, de los intereses que cobraba de su hacienda Cunchibamba. Tenía también un molino, el Molino Caliente, para que se haga una fiesta anual en honor a la Virgen, que se nombren priostes, uno de los blancos y uno de los tiznados. Hacían dos presentaciones en esa época colonial, Ya. los blancos Y los y los tiznados. tiznados. Nada que ver con la del barrio centro, ni con los Claro, blancos. Una especie de competencia, ¿no? claro. Los tiznados, pobrecitos de los alrededores, y los blancos que quedaban muy bien en el centro de la ciudad. Licenciado, ¿por qué se debería seguir transmitiendo esta tradición cultural que abraza al pueblo latacungueño? Porque ahí sí son valores ancestrales que identifican a la tierra de origen. Ahora yo quiero decirle que no todo es mama negra, pues no Claro, todo es chucchucaras, no todo es ayuyas o queso de hoja. Aquí nosotros, aparte de este símbolo de nuestro folclore, la capitanía o mama negra, tenemos cosas extraordinarias. Por ejemplo, sitios de interés. Mire la Ciénega, Tilipulo, Naxiche y Sinche Grande. Haciendas coloniales con mucha historia y mucha tradición. Tenemos personajes notables. De la Tacunga fue el único criollo presidente de Quito, Fernando Sánchez de Orellana, de los marqueses de Solanda. De la Tacunga fue Ignacio Flores Jiménez, de los marqueses de Miraflores. ¿Y quién es Ignacio Flores? Fue presidente de Charcas, lo que es ahora Bolivia. Es decir, presidente de Bolivia. claro. ¿Quién es don Vicente León? El más grande filántropo que ha tenido el Ecuador. Él fue presidente de Lima, Cusco y Arequipa. El Cusco era la capital del Perú en ese tiempo, ahora es Lima. Presidente muy amigo de el libertador Simón Bolívar. Y mire, dejó casi 100,000 pesos, no solo para que se funde el Colegio La Tacunga, lo que es ahora el Instituto Vicente León, sino para promover la agricultura y ganadería en todo el país. Claro. El propio presidente Flores tenía un préstamo para arreglar sus haciendas de Amaguaña, plata del doctor Vicente León. Y así por el estilo hay una serie de personajes notables Claro que que sí. han dado prestigio a lo que es ahora la provincia de Cotopaxi.
Entonces, no solamente es La Mama mama Negra, pero negra, sí, es uno de los símbolos. uno de los símbolos. Licenciado, ¿considera que existen diferencias sociales, culturales o de costumbre en torno a la fiesta de la Mama Negra de septiembre y noviembre? Claro, hay tantas cosas, inclusive criticables, porque, mire, la de noviembre es una copia, ¿no? Claro, Y los de septiembre, que son supuestamente los auténticos, a veces le copian a la copia. Prueba de ello es que ya le sacan al Rey Moro ellos también. Nunca existió el Rey nunca Moro. existió Y el ya, y remor ya le copiaron a a la la de de noviembre. noviembre. Ya. Claro, Y hay otras situaciones en el tiempo. Por ejemplo, cuando estaba de boga el radio portátil, ya, los, los loadores o los champuceros salían cargados de un radio portátil. Y otros que tenían mejor posibilidad hasta iban arrastrando una bicicleta, ¿no? ajá, Para después del ceremonial irse a la irse a casa, la ¿no? casa, claro, Y así por el estilo, entonces, no se ha respetado. Lo auténtico no se ha no se ha respetado. respetado. Es un manoseo constante y justamente eso hace peligrar a la fiesta original. Podríamos decir al término hasta que desaparezca. Y yo no creo que desaparezca, es bien difícil, pero podría suceder, ¿no? Claro. Podría suceder. No sé a futuro que venga. Licenciado, ¿cómo se debe asumir el criterio de patrimonio cultural en torno a las festividades de septiembre y noviembre? Vuelvo a repetirle, primero debería ser patrimonio la de septiembre, La que de es septiembre. la otra nunca existió antes, ¿no? Ya, pero si le cogen a la de noviembre y le meten con la de septiembre, está bien, ya. El problema de esto no es que sea patrimonio y que con la firma de las autoridades se haya hecho patrimonio en el 2005. Vuelvo a repetir, Claro. el problema grave es el económico. Nosotros sacamos la primera de noviembre con 300 personajes. Ahora son miles de Miles. personajes, primero. Hay otros que vienen extraños. Por ejemplo, yo he visto gente de Cayambe, ¿cómo se llama esos? Los Diablo Los Diabla Humas. Uma. Hemos visto gente de Saraguro, los Saraguros con los sombreros blanco con negro. Y así una serie de presentaciones extrañas. Eso, por ejemplo, está muy mal, ¿no? Se enoja la gente si no se les hace participar. Lo que deberían es tomar preocupación por la pieza original. Tal vez sacarle al comienzo o sacarle al fin. Y el resto que viene, también que desfilen, que participen. Pero eso podría llamarse de otra manera, ¿no? Sí, una inspiración folclórica para iniciar la fiesta de ese día. Y como programa de fondo, la capitanía. Claro, Entonces nadie se enoja. nadie se enoja. Pero sobre todas las cosas del Estado ecuatoriano debería dar una cantidad de dinero suficiente para que se hagan bien las cosas, que no se improvise. Licenciado, ya hablando y adentrándonos un poquito de esto de los medios de comunicación, ¿cuál es el papel que juegan estos en la difusión de la festividad cultural de la Mama Negra? Yo le diría en un 80% positivo el asunto por la promoción, ¿no? Imagínese, antes tal vez los guacos eran los únicos que anunciaban la. Claro, Ahora a nivel mundial los medios de comunicación, gracias al Internet, se difunden. El mismo instante que están presentándose aquí, ya al otro lado del mundo, están mirando la Mama Negra, ¿no? claro, Entonces, eso ha cambiado. Lo que pasa es que también debe haber en el otro porcentaje preocupación ya de los comunicadores sociales para transmitir el evento de una manera fidedigna, sin emociones, sin inventos, claro que sí. sin cosas que confunden más a los A la gente. espectadores. Licenciado, podríamos hablar de hay igualdad
entre difundir la Mama Negra de septiembre y la de noviembre aquí en los medios de la Tacunga? No, no, siempre se da primacía a la de noviembre, por obvias razones. Primero, y esto es bueno, rescatemos, diga usted la tragedia, La tragedia. pero esto ya es de los principales personajes, ¿no? Ya le decía, esta mamá negra que se gasta 5.000 solo en la ropa. Entonces, la gente, los medios se emocionan más y atraen. Me decían, más de 100.000 almas la de noviembre. En septiembre, ¿cuántos habrán? Unos 5.000. 5.000. Es la diferencia. Claro que sí. Licenciado, los medios de comunicación, la radio, la televisión, el internet, hablando un poquito más de lo que hablábamos en la anterior pregunta, ¿le han otorgado la suficiente cobertura a las festividades culturales de septiembre? No, eso le digo, no, No. mucho menos, mucho menos. El problema de la de noviembre es que le han dado en supremacía la promoción. Tal es así que, por ejemplo, diga los de afuera, si hay el anuncio de la mama negra, dicen va a haber fiestas. Y si no hay mama negra, pasa desapercibido el 11 de noviembre. Y la fiesta no es pues la mama negra, Así es. la independencia de la La Tacunga. Tacunga. Y qué vergüenza, no hay un monumento a los héroes del 11 de noviembre. No hay. En esto también de la cobertura a la Mama Negra de septiembre, por ahí podríamos hablar de intereses políticos, sociales, falta falta de dinero, podríamos decir así, de parte de los organizadores, porque, bueno, para la Mama Negra de septiembre es tal que, bueno, sacan el afiche con las fechas de las comparsas que van a salir en la mañana, en la tarde, pero Y creo lo- que no se ha visto más, sí, y los devotos son los que ponen la cuota, ¿no? claro. O decir, yo pongo tantas bandas, yo pongo, bueno, cualquier colaboración. En el caso de la de noviembre, ya le digo, pues la propia Claro, Mamá Negra me dice que no les han dado ni un real. ni un real. Y hubo un comentario en esos días que habían gastado $6.000 en 2.000 sándwiches de a $3 cada uno. A ver, dos por, sí, bien está. Sí, Pero la gente decía, nadie comió, no hemos visto uno. Entonces, ¿a dónde irán a parar esos fondos? No sabemos. Es vergonzoso, ¿no? Porque deberían darles uso para el destino que recaudan. Pues a nosotros nos cobran 50 centavos, parece que no es nada, pero ya sumados han sido $90.000 y no han gastado ni medio según la Mama Negra del 2018. No se ha visto, no sé. no se ha visto. Entonces, también esto de el interés político. Si usted coge, al menos en mis folletos he ido sacando los principales personajes cada año, va a darse cuenta, dice, chuta, pero este ya fue prefecto, este fue alcalde, este, o sea, fue al Congreso Nacional. Inclusive, vea, el Flavio Torres, no, él fue presidente del Congreso, llegó a ser presidente del Congreso Nacional. Y si va viendo, Claro, políticamente progresaron. Entonces yo decía, la Mama Negra es milagrosa. claro. Sí, para los políticos súper milagrosa. Licenciado, ya estas tres preguntas específicas para usted como historiador. ¿Cuáles son esas representaciones estéticas del personaje de la Mama Negra o la Capitanía? Podríamos hablar aquí, no sé, de la careta, podríamos hablar de la banda de Capitán, si podrían llamarse estas las representaciones estéticas de los Claro, personajes. claro. Vea, la Mama Negra original lleva una careta de madera. Cuando hablamos de careta es para tapar el rostro. Es decir, no les interesa a los tiznados que les reconozcan. Todo lo contrario con la de noviembre. En la de noviembre se pintan los personajes, ¿no? Claro,
y se difunde el nombre y el apellido. Diga usted, antiguamente los indígenas tenían temor pues al castigo que podían recibir de las autoridades. Entonces ya no, pasaban por desapercibidos. De ahí que no hemos podido rescatar los nombres de los personajes. Hasta 1900, de ahí yo encontré, ya, es más fácil. Pero en el otro caso, la promoción, el ego, ellos mismos se hacen la promoción, Claro. ellos mismos. Entonces, totalmente distinto el asunto, la careta y el pintarrajearse. Uno, en el caso de la trajería propiamente dicha, claro, de acuerdo a las posibilidades, era mucho más sencilla, ¿no? Inclusive, digamos que de segunda mano, alquilaban, ahora ya no. Hasta parece que tienen sastres de Claro. extranjeros o de otras provincias, ¿no? Ya es muy distinto. Y eso es admirable, vale la pena, porque para el ser humano las cosas entran por los ojos, por los oídos, qué sé yo. Entonces se emociona, pues. Usted le ve a un ángel de la estrella, al Miguel Ángel Rengifo, Claro. chuta, parecía de otro mundo. Entonces queda impresionado, ¿no? Y hay más gente porque hay ese tipo de atracción, la trajería o trajeada que le llaman. Y de ahí, pues, los personajes que se han ido aplicando también es criticable. Por ejemplo, en el 60 salió uno que se llamaba el Urcuyaya, el hombre del El cerro. hombre del centro. Ese fue invento de otro señor muy valioso, un hombre inteligente, maestro. Fue en ese tiempo presidente del Consejo Provincial, porque no había todavía prefecturas. Ya, en el 64, don Enrique Isurieta. Él inventó ese año, como presidente del Consejo Provincial, esto del metele al Urcuyaya. No inventó porque había. En la historia de González Cerro está, hombre de cerro, es de mitad paja, mitad, ¿cómo es eso que utilizan para la Navidad? Musgo, Musgo. ya, mitad musgo, mitad paja. Le caracterizaban al Urcuyay. Otros se emocionaron tanto con esto de las cochas. De San Martín salió la mama negra, un señor Luis Martínez, y consiguieron una jocha de licto, en Chimborazo, los curiquingues. Pero yo acepto porque son seres mitológicos. Mitológico. Iban en la época de los incas de cacería a los páramos para confeccionar la mascaipacha o símbolo de autoridad del inca, con esta de la pluma de los curiquingues, con hilos de oro. Igual le hacían el vestido al inca, con las plumas de los curiquingues. Y el inca, cosa curiosa, solo utilizaba una vez la ropa, una vez. Entonces, había una bodega que le guardaban todo el año y esa ropa incineraban al finalizar el año, como decirle, al llegar a Navidad. Eh, Licenciado, eh, algo así en específico, ¿cuál es la trascendencia o contexto histórico de la fiesta popular de la Mama Negra del mes de septiembre? El homenaje a la Virgen, ¿no? Que da origen a la fe profunda, especialmente, repito, del estado llano, de esa gente. Yo le voy a dar, antes de olvidarme, una síntesis de la Mama Negra de septiembre Muchas para gracias. que de ahí también se eche una copiadita Claro que sí. las partes que le van a servir. Ojalá tenga, sí tengo. Solo corregirle, hay una palabra que está sin H, Ya, hornado, en eso de las comidas. claro. Ya, Muchas gracias, licenciado. ahí Muchas gracias. está todo de la Mama Negra original. Todo. Incluyendo, por ejemplo, datos sobre los altares, sobre la música, la pirotecnia, poquito, porque ya la gente ahora no lee muchos, Claro. hacen libros de libros y no leen. Ahí está dicho lo mismo, en pocas palabras.
Gracias, licenciado, gracias. Es un librito que me va a servir de mucho. Sí, de una vez como que le ofrecí, le dije le voy a dar el currículo para que saque algún Sí, dato que quiera, ¿no? sí, Ya le sí. voy a dar en un segundo. Le doy. Esto sí le va a servir. En las anteriores preguntas en general hablamos de los medios de comunicación en la actualidad. Pero ya históricamente, desde el tiempo de que usted va llevando esto de la mama negra, ¿cuál ha sido el papel de los medios de comunicación en la difusión de la cultura que emana la fiesta de septiembre? Teniendo en cuenta que antes, bueno, no había los medios como ahora los tenemos, ¿cómo fue eso? ¿O ha sido? Verá, coincidentalmente, yo fundé dos emisoras aquí, Radio La Tacunga ¿Ya? y Radio El Sol de Pujilí. Fui director de Radio La Tacunga muy jovencito, a los 17 años. Entonces, solo le voy a hacer la relación de aquel de entonces, años 60, y de ahora. Claro, Nosotros teníamos la única frecuencia de onda corta y mandábamos comunicados y mensajes musicales al oriente, a la costa, y teníamos reportajes de otros países. Yo tengo guardado de la radio La Tacunga reportajes de Suiza, de Inglaterra, de España, de Estados Unidos, porque la onda corta va saltando en el aire y claro. avanza más lejos. La onda larga va por el suelo, se le oye más nítido, pero no llega Llega a muchos ya no lugares. tiene mayor alcance. Entonces, dígase, por ejemplo, un comunicado que hacíamos a Pucayacu, a Moraspungo, a Sichos, llegaba inmediatamente. Era el mejor medio de comunicación porque no había ni líneas telefónicas. La radio, la mejor comunicación. Una época de oro que se terminó cuando empiezan a salir los canales de televisión Televisión. ya con alcance nacional. Y finalmente, pues este último invento, ¿no? El famoso Internet, los teléfonos celulares, bueno, ya es otra cosa. Entonces, imagínese la diferencia, ¿no? Claro. Eh, Licenciado, tengo una duda. Por ahí usted igual me puede despejar. ¿Nunca hubo ese interés de transmitir la Mama Negra de septiembre como se le hace con la de noviembre en vivo, televisión nacional? Aquí, digamos, pues, regional, si se puede decir también. Tuve un privilegio dentro de la radiodifusión. Yo soy periodista profesional también. El caso es que en una temporada el Canal 10 de Guayaquil, con el señor Antonio Hanamuse, hacían un programa que se llamaba Ecuatorianísima, un programa de una hora. En el año 1986 hicimos un documental con la Mama Negra de septiembre, con la Mama Negra de noviembre, con un reportaje a las Chuchucaras, a las Ayuyas y con un remate musical en la Hacienda La Ciénega. Ya, Ese documento ya prácticamente es histórico, ¿no? claro. Es uno de los primeros videos y bien grabado porque lo hizo el Canal 10 que ya tenía los elementos técnicos más importantes. Era uno de los más importantes canales de Guayaquil, pues, Claro. y no habían otros. O empezaban a salir otros, ¿no? Pero el más importante era Canal 10 y este programa Ecuatorianísima de Hannah Muse, yo le voy a obsequiar por lo inquieto que ha sido ese video que ya, les repito, es histórico, estamos hablando de tantos años, Claro que sí. ya. Y de ahí no se ha hecho de los tiznados, al menos nunca jamás una transmisión completa. No. Ahora en los últimos años el entusiasmo de los periodistas es tan extraordinario que transmiten todo, ¿no? Y con la facilidad del teléfono. Claro. Entonces ya es otra cosa. Antes teníamos que utilizar la línea de 500, se instalaba con alambre galvanizado o con ese alambre 2 en 1, pero teníamos que templar por los postes de luz
hiciera lejos la Claro. transmisión, duro, muy difícil. Claro. Licenciado, agradeciéndole de verdad por la entrevista. Muy valioso todo lo que he podido conocer pues en esta entrevista, le reitero. Muchas gracias. Y pues el documento que igual yo pueda ya hacerlo al final, hacerle llegar a sus manos, Sería porque bueno, sí, claro, para el archivo. para el archivo. Y más que todo también intentará meterle en, ¿cómo se llama esto? No es YouTube. En algún programa del internet. Claro. Puede Claro, ser. en alguna página. Sí, bueno, ojalá y yo pasarle a usted el digital y no sé si igual como usted ya tiene la Yo página, tengo algunas páginas. claro, y ¿Ya? darle a usted y que pueda subir. Le ingresamos al internet, claro. Ah,